Queridos pacientes, muy buenas tardes. Soy el doctor José Antonio Chávez Peche. Soy cirujano de tórax y cardiovascular del consultorio de cirugía vascular y angiología de la clínica Ricardo Palma. En primer lugar, quisiera darles las gracias por estar el día de hoy con nosotros y por acompañarnos en esta tarde para conversar sobre la hinchazón de las piernas. ¿Puede ser trombosis venosa? Bueno, vamos a desarrollar estos tópicos en los siguientes minutos. Es muy frecuente escuchar que a alguien se le hinchó una pierna, ¿no? Bailé toda la noche hasta que no me entraron los pies en los zapatos. Estuve todo el día de pie haciendo una cola y terminé con las piernas hinchadas. He llegado de viaje, varias horas en avión o en bus, y tengo una pierna muy hinchada y adolorida. Me falta el aire de repente y bueno, ahora también se me están hinchando las piernas. Hay muchas razones por las cuales esto puede darse. Sin embargo, la pregunta de cuál es la causa conlleva una respuesta que puede ser de vital importancia. Si nosotros tenemos un familiar o es nuestro caso por el cual súbitamente, es decir, de un momento a otro, se nos ha hinchado la pierna, rápidamente debemos ir, obviamente por emergencia, para ser evaluados por un especialista y que se nos realice los exámenes diagnósticos adecuados. Esto vale decir una ecografía Doppler. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que hay una serie de causas por las cuales se puede hinchar una pierna, la más preocupante de todas, en el momento inmediato, es que se haya obstruido alguna de las venas por la presencia de coágulos. Como podemos ver en la primera imagen del lado izquierdo, la sangre fluye con normalidad a través de las venas. Esa es su función de las venas, regresar la sangre que se ha utilizado en el cuerpo hacia el corazón. Sin embargo, lo primero que tenemos que pensar o darnos cuenta es que la sangre no es bombeada de regreso al corazón, sino que regresa por una serie de mecanismos muy distintos a la sangre arterial, la cual el corazón bombea con fuerza. Las venas recogen la sangre del cuerpo y la tienen que regresar. En el caso de los miembros inferiores, esto es mucho más complicado porque no solo tienen que regresarla sin necesidad de un bombeo, sino que tienen que regresarla en contra de la gravedad. Entonces los miembros inferiores son los más proclives a sufrir problemas venosos. Por alguna razón que podríamos valorar en otro momento, esta sangre se coagula o forma un trombo o coágulo. Coágulo y trombo son sinónimos. Y este coágulo va a obstruir el flujo de la sangre. Tan igual como si fuésemos por una avenida de la ciudad y cuadras adelante hay una protesta o algún accidente que obstruye todo el tránsito. Automáticamente todos hacia atrás nos detenemos y la congestión comienza a ser evidente. Finalmente, este coágulo es activo. Esto quiere decir que puede seguir creciendo o puede fragmentarse. Y como vemos en la segunda imagen, un fragmento de este coágulo puede viajar por el torrente sanguíneo, pasar a través del corazón e ir a obstruir alguna rama de la arteria pulmonar. La obstrucción de las ramas de la arteria pulmonar es lo que convierte a la trombosis venosa en una patología potencialmente mortal. Allí radica la importancia de hacer el diagnóstico rápido y recibir el tratamiento adecuado. Entendamos que no toda hinchazón de pierna va a ser una trombosis venosa. Hay muchas otras causas. La insuficiencia venosa como enfermedad primaria está a la cabeza, problemas de corazón, problemas de riñón también nos pueden producir hinchazón de las piernas. Pero ninguna de estas causas conlleva un riesgo de muerte o complicaciones tan serio como la trombosis venosa. Es por eso sumamente importante que debemos hacer un estudio temprano para un tratamiento precoz y lograr preservar a nuestros pacientes. Por muchísimos años, incluso mientras yo hacía la residencia, se ha hablado que el tratamiento para las trombosis es la anticoagulación. En mi experiencia
he recibido a muchos pacientes que me dicen, yo tuve trombosis, doctor, pero ya fui tratado con anticoagulante. El anticoagulante es mi tratamiento. Y como repito, en mi formación yo también aprendí que la anticoagulación era el tratamiento para las trombosis. Pero remontándome más atrás incluso a lo que decían los libros de farmacología o revisando la palabra como tal, anticoagulación. Anticoagulación significa lo opuesto al proceso de la coagulación. Eso quiere decir que estamos frente a un medicamento que no va a hacer ningún efecto sobre el coágulo. Lo que va a pasar es que la anticoagulación va a impedir que la sangre se siga coagulando, ¿no? Entonces, cuando nosotros administramos anticoagulante al paciente, lo que estamos haciendo es evitar que ese coágulo siga creciendo. O si desprendiese por algún tema mecánico algún fragmento, este fragmento en su proceso de desplazarse por la sangre hacia el corazón y luego hacia la arteria pulmonar, pues no crezcan, sea un coagulito pequeño que simplemente no le dé molestias al paciente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho todo este tiempo con los pacientes? Simplemente les hemos dado un tratamiento para impedir que se formen nuevos coágulos. Pero el coágulo que ya está formado no lo hemos tratado en absoluto, porque la anticoagulación no tiene ningún efecto sobre el coágulo que ya estaba formado. Y simplemente manteníamos así al paciente a esperanza de que el tiempo haga que este coágulo evolucione, se fibrose, se reduzca y la pierna, pues digamos, se compense, disminuya la hinchazón y el paciente se asuma como curado. Finalmente, como menciono allí, el coágulo que ha formado evolucione de manera natural y no sea tratado por el medicamento que recibe. Y ya que estamos desdoblando palabras médicas, entonces bueno, ya tenemos en claro qué es la anticoagulación. También hay otro término por otro grupo de medicamentos que son los trombolíticos o la trombolisis. Estos medicamentos, como el alteplase por ejemplo, son trombolíticos. Esto quiere decir trombo y lisis. Lisis significa destrucción. Este medicamento sí destruye el coágulo. Los trombolíticos son medicamentos que sí tienen la capacidad de destruir al coágulo que ya está formado. Sin embargo, los esquemas con trombolisis para trombosis venosa profunda en el tiempo han demostrado que tienen un riesgo de mortalidad muy similar a la evolución normal de la enfermedad, es decir, no mejoramos estadísticamente a los pacientes, por eso es que básicamente han sido descontinuados en el mundo. Año 2013 yo vi algunos esquemas de trombolisis, pero hoy en día ya no se están usando porque los nuevos dispositivos con los cuales estamos contando en el medio nos dan mejores resultados con una mortalidad muchísimo menor. Bueno, y entonces, ¿qué importancia o qué pasa si yo dejo una vena, una vena obstruida? Hablamos obviamente con más frecuencia de venas de los miembros inferiores, porque, como ya mencioné, por tema de gravedad, longitud de venas y cantidad de sangre que movilizan, son las venas más proclives a trombosarse. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con este paciente a largo plazo? Porque obviamente yo ya le ofrecí el tratamiento que es la anticoagulación. Y la anticoagulación, como les menciono, no va a tener mayor efecto sobre el coágulo. Simplemente el coágulo va a ir madurando en el tiempo porque es su historia natural, pero no es que el medicamento lo va a modificar. Entonces, estos pacientes pueden evolucionar, como vemos en imagen, a una embolia pulmonar, lo cual no es lo más frecuente, pero sí lo más peligroso. Lo que sí es lo más frecuente es que evolucionen a un síndrome postrombótico o a una claudicación venosa, con sintomatología bastante recurrente, es decir, que se presenta de manera muy continua, ¿no? Lo cual incluye dolor en el miembro inferior, aumento de volumen, pesadez, calambres, limitación para deambulación y una evolución tórpida y más pesada al final con la formación de úlceras venosas, porque claro, ese miembro inferior queda descompensado. E incluso si la obstrucción es bastante alta, entiéndase en venas ilíacas que están en la pelvis, esto puede hacer que la sangre busque a través de algunas ramas pasar o drenar hacia la ilíaca del otro lado. Y esto hace que aumente la presión también en el sistema venoso del otro miembro inferior. Y finalmente el paciente puede a veces venir por sintomatología de la pierna que no se ha trombosado, sino
de la que supuestamente está bien, ¿no? Entonces, hasta aquí este es el panorama que se venía manejando por años. Es un panorama que en muchos casos se sigue manejando, pero es un panorama ya bastante desfasado. Ya tenemos, creo que más de 15 años que se vienen probando dispositivos para el tratamiento de la trombosis venosa, ¿no? Y en el Perú nosotros creo que desde el año 2016 o 2016 estamos tratando de trombosis venosa con diferentes dispositivos para ello. Entonces, el primer dispositivo que nos está ayudando son los filtros de vena cava. El filtro de vena cava es como un pequeño paraguas, ¿no?, de un material especial, un metal bastante delgado, bastante especial, que se coloca en la vena cava. La vena cava, como pueden ver en imagen, está en el abdomen y recoge toda la sangre de los miembros inferiores. Entonces, este filtro tiene la capacidad de contener algún coágulo que haya salido disparado e impedir que vaya hacia el pulmón. Esto nos baja sustancialmente la mortalidad. Si bien es cierto, estadísticamente no es muy superior a solamente anticoagular al paciente en la prevención de embolia pulmonar masiva, pero cuando hacemos procedimientos, es decir, cuando nosotros por tratamiento instrumentamos o manipulamos el coágulo, el filtro de vena cava es de una altísima utilidad y usualmente sí nos retiene coágulo e impide que tengamos problemas durante nuestras cirugías. Como pueden ver, hay diferentes modelitos, hay diferentes presentaciones de filtros, pero en general todos cumplen dos características. La primera es que se puedan colocar de manera percutánea, es decir, se coloca a través de una punción, se entra con una aguja un poquito grande en la vena femoral o en la vena yugular, es decir, en la ingle o en el cuello, se avanza hasta la posición donde uno quiere dejarlo y luego allí lo libera. El filtro viene encapsulado, es bastante delgado, parece que viniera dentro de la tinta de un lapicero, y una vez que se despliega el filtro se abre y toma toda esta configuración que lo hace característico. Siguiendo con los tratamientos endovasculares, el segundo pilar más fuerte con el cual nosotros contamos son los sistemas de tromboaspiración. Bueno, el sistema de tromboaspiración se vienen desarrollando varios grupos de sistemas de tromboaspiración. Actualmente en el Perú contamos con tres diferentes sistemas, ¿no? El sistema Aspirex, el Angiojet, que es la primera imagen superior, el cual no solamente puede aspirar coágulos, sino que tiene la capacidad también de hacer una trombolisis fármaco-mecánica, porque puede administrar trombolítico en muy pequeñas dosis para favorecer el proceso. Y el sistema Índigo, que es el que está en la esquina inferior izquierda, el cual es bastante maleable, puede llegar a lugares más tortuosos, puede reubicarse, es decir, difícilmente podríamos decir que uno es mejor que los otros, simplemente son bastante complementarios y nos dan las herramientas de versatilidad para poder abordar casi cualquier tipo de trombosis, porque ese también es un punto que no he mencionado anteriormente. No todas las trombosis son iguales. El riesgo de que salga un coágulo disparado al pulmón no es igual si el trombo está solamente en la pierna o si el trombo se ha formado a nivel de vena ilíaca, ¿no? O si está en vena cava, pues el riesgo de trombosis, de embolia pulmonar, es muchísimo mayor. Entonces, no todos los coágulos son iguales, el riesgo no es igual para todos. Y luego, pasando al siguiente mito, no todas las trombosis son de miembros inferiores. También hay trombosis en miembros superiores, ¿no? También hay trombosis en miembros superiores. Y también hay trombosis en otros territorios. Hay trombosis en las arterias del cerebro, por ejemplo. Hay trombosis en el sistema portal, que es un sistema de drenaje del hígado, ¿no? Hay trombosis en las arterias mesentéricas que irrigan el intestino. Y entonces estos dispositivos han mostrado tanta versatilidad que, teniendo un fin establecido, nos permiten a nosotros tratar trombosis de otras áreas. Hemos hecho trombosis yugulares, por ejemplo, con bastante éxito, ¿no? En cualquier lugar, en cualquier vaso, independientemente, entiéndase vaso como arteria o vena, independientemente del lugar anatómico del cuerpo en que se encuentren, podemos abordarlos con este dispositivo. ¿Ok? Bien.
para complementar lo que vengo mencionando, quisiera tomarme unos minutos para mostrar parte de nuestro trabajo, ¿no? Si bien es cierto, esto es un trabajo bastante especializado, espero poder explicarlo adecuadamente, ¿no? Nosotros cuando hacemos este tipo de procedimientos no hacemos cortes a los pacientes. Como mencioné, todos estos dispositivos ingresan de manera percutánea al cuerpo. Percutánea quiere decir a través de una punción. Es con una aguja que ingresamos un dispositivo llamado introductor por el cual tenemos acceso al sistema vascular, en este caso a las venas, y navegamos por dentro del cuerpo con unas cuerdas muy pequeñas, las cuales podemos ver a través de rayos X, ¿no? Un tipo de rayos X de manera continua o constante llamado fluoroscopía nos permite ir viendo cómo se hace todo el proceso. Además está mencionar que como hay rayos X de manera continua, el personal que hace esto pues tenemos que estar protegidos con material de plomo para minimizar la radiación, ¿no? Entonces, una vez que ingresamos al sistema venoso, nosotros aplicamos contraste dentro de la vena. El líquido yodado nos permite que el rayos X nos pueda dar una imagen de lo que estamos viendo o dónde estamos en ese momento. Entonces, como allí pueden ver en la primera imagen, tenemos una vena, ¿no?, que sube, una vena recta que sube y súbitamente desaparece. Ya no se ve más arriba la vena, sino se ve una vena tortuosa que asciende. Esta vena tortuosa obviamente es una vena colateral, es un mecanismo de desfogue que ha desarrollado el sistema venoso para tratar de llevar la sangre por algún lado, porque la vena que debería continuar hacia arriba está claramente obstruida. Es lo mismo que pasa cuando estamos en el tráfico, el mismo ejemplo que estaba mencionando, y pues ya se nos obstruyó el tráfico más adelante por un accidente. No hay forma que los carros avancen. Entonces automáticamente todos ponemos el Waze y el Waze nos muestra la ruta alterna, ¿no? Sal por acá, tal desvío, de derecha a izquierda y avancemos. Esto es exactamente lo mismo. La vena se ha tapado, la sangre ya no puede pasar por ahí. ¿Por dónde se va a ir la sangre? Entonces la sangre busca venas accesorias o colaterales a través de las cuales encontrar un camino de escape y poder llevar esa sangre hacia su destino. Bueno, entonces nosotros tratamos este caso con uno de estos dispositivos, retiramos todos los coágulos que estaban en la vena femoral y en la vena ilíaca, y finalmente en las imágenes siguientes podemos ver los resultados que hemos logrado en esta paciente, ¿no? Vemos cómo hemos recuperado totalmente la vena femoral, vemos cómo hemos recuperado la vena ilíaca y vemos cómo estas venas hacen ahora que la sangre drene directamente hacia la vena cava, que es el cilindro vertical de mayor diámetro que se ve en la parte superior de la foto de la derecha, ¿no? Esa vena colateral que se ve en la primera foto ya no se ve, porque claro, si la sangre puede ir por su conducto principal con mayor facilidad y a mayor velocidad, ya no tiene necesidad de hacer uso del colateral. Volvemos al ejemplo del carro. Si remueven el accidente de adelante y los carros comienzan a avanzar por la avenida, ya no tengo por qué ir por las calles. Automáticamente retomo mi vía. Entonces, esto es lo que sucede. Este es el éxito terapéutico. Tenemos una recuperación total del flujo, ¿no? Ya no hay necesidad de colaterales y obviamente la sintomatología de la paciente va a disminuir. Disminuye progresivamente la hinchazón y las molestias en el miembro inferior. Este es un caso bastante reciente. Esta es una paciente bastante joven. Bueno, en esta especialidad hablamos de pacientes jóvenes cuando están entre los 35 y 55 años. Es una paciente que ha retornado de viaje, ha pasado más de 10 horas en el avión sentada. A su llegada a Lima ha comenzado a hinchar una de las piernas, ha ido como corresponde, ha ido a ser vista por un especialista y lamentablemente el colega, aún teniendo el diagnóstico de trombosis venosa, le ha indicado pues una anticoagulación. Entonces la paciente pide una segunda opinión porque ya pasaron unos días y la pierna está cada vez peor. La pierna está bastante hinchada. Al ver el caso, pues evidentemente es un caso que se puede resolver. No tendríamos por qué mantener a una paciente joven con anticoagulación con una pierna tan hinchada y con tanta molestia. Entonces nosotros hacemos el procedimiento quirúrgico lo más rápido posible y
Al ingresar encontramos que primero que, como pueden ver en las dos primeras fotos, la vena está absolutamente tapada. Desde la rodilla, ¿no? Seguimos ascendiendo y por todos lados hay coágulos, ¿no? O sea, si pueden ver las dos primeras fotos van a ver cómo el contraste o las manchitas negras apenas si se insinúan, ¿no? Está tratando de aparecer colaterales, las colaterales no son muy grandes, las otras venitas, porque la trombosis es bastante reciente, ¿no? Entonces, no hay forma que la sangre salga por su conducto regular de ese miembro inferior. En consecuencia, la pierna se está hinchando bastante. Al estar hinchada, pesa más. Al pesar más, primero que duele, segundo que altera el punto de equilibrio del ser humano, ¿no? Entonces, moviliza en la paciente su centro de equilibrio. Por ende, su dinámica o su mecánica para caminar está alterado. Al tiempo esto le va a desarrollar problemas como tendinitis y algunos dolores articulares, ¿no? Porque ya no camina como está acostumbrada, tiene limitación para caminar, tiene que mover más peso con una extremidad. Entonces, vamos sumando problemas. Luego, como repito, al tiempo va a venir la claudicación venosa, va a desarrollar problemas de congestión en esa pierna que difícilmente se van a manejar y que la media de compresión no va a ser capaz de equilibrar. Hemos, como repito, visto este caso y hemos planteado el manejo quirúrgico a la brevedad. La paciente ha ingresado a sala de operaciones. El hallazgo, como les menciono, es totalmente desafortunado porque tenemos una oclusión prácticamente total del sistema venoso. No tenemos una vena por la cual avanzar. Entonces, inmediatamente hemos procedido al tratamiento, ¿no? Hemos hecho tanto, la primera etapa es colocar un filtro de vena cava, ponemos el filtro de vena cava por una punción en la ingle de la otra extremidad, dejamos el filtro de vena cava, lo cual nos va a dar la garantía que nuestra cirugía no va a complicar el pulmón, porque como entenderán que yo voy a estar retirando coágulos durante la cirugía, nada me garantiza que algún coágulo que mi aspirador no atrape se vaya hacia arriba y pueda producirme una embolia pulmonar. Entonces el filtro de vena cava nos da esa tranquilidad durante la cirugía. Colocamos el filtro de vena cava y luego procedimos a tratar el caso. Hemos retirado todos los coágulos, pueden ver en la imagen un lavador completo de coágulos ha salido en este caso y finalmente encontramos que ella justamente había tenido este problema porque tenía una obstrucción, tenía prácticamente una oclusión de las venas ilíacas dentro de la pelvis. Una patología que cada vez se está haciendo más frecuente de diagnosticar, ¿no? Las patologías congestivas pélvicas. Entonces, no podíamos dejar de tratar esta zona también porque si no garantizábamos la salida de sangre de la ilíaca a la cava, pues no íbamos a lograr recuperar el caso porque tarde o temprano esto se iba a volver a trombosar. Entonces hicimos una plastía, colocamos stents, nos apoyamos con tratamiento vascular más avanzado, hemos completado toda la cirugía y finalmente miren el resultado que está en las 3 láminas finales es hermoso, ¿no? Porque han reaparecido totalmente la vena. En la primera foto vemos la vena femoral, está pero completa. Luego vemos la vena femoral común y la ilíaca externa está preciosa. Y en la última foto puede ahí verse, insinuarse la silueta de los huesos pélvicos, como la vena ilíaca está íntegra, está completa y está todo drenando hacia la vena cava. Inmediatamente acabó la cirugía, ese miembro inferior sigue hinchado, pero ya no está duro como una piedra, ha comenzado a ceder y nosotros estamos seguros que en los días siguientes con la deambulación esta extremidad va a recuperar muchísimo más. Finalmente esto ha sido un tratamiento exitoso, como usualmente lo suele ser, y el pronóstico del paciente mejora muchísimo, pues, ¿no? Porque ya los riesgos de embolia van a caer dramáticamente, porque ya no va a ser claudicación venosa y porque va a tener un mucho mejor pronóstico y mantenimiento de la pierna a largo plazo. Este caso es probablemente justamente el paciente más joven que hemos tratado de trombosis venosa profunda. Como les mencionaba, y aunque el tema es hinchazón de piernas, no se olviden que no solo las piernas se pueden trombosar, también puede pasar en miembros superiores. Esto parecía una utopía, pero hay síndromes por los cuales algunas venas sufren aplastamiento, ¿no? Este se llama el síndrome del opérculo torácico, por el cual la vena subclavia, que es la que drena el miembro superior hacia el cuerpo, la vena cava superior, sufre a veces compresión al pasar entre las costillas a su ingreso en el tórax, zona que se llama opérculo torácico. Entonces, en el opérculo torácico
podemos todos tener cierto grado de compresión. Pero cada vez es más frecuente ver, sobre todo ahora que es más frecuente ver hombres con bastante musculatura, ¿no? Podría pensarse o decirse con exceso de trabajo en el gimnasio, desarrollan también musculatura en los escalenos y esto aumenta la compresión de estas venas y muchos de estos jóvenes nos están haciendo compresión y por tanto trombosis de la vena subclavia, ¿no? Entonces ya tenemos, creo que en los últimos 2 años hemos tenido algo de 6 o 7 casos de justo este tipo de trombosis, todos hombres y todos de la subclavia y todos bastante musculosos, ¿no? Entonces el brazo se hincha bastante, tenemos las mismas molestias en el brazo, un brazo caliente, enrojecido, muy hinchado, doloroso. Hacemos la flebografía y efectivamente vemos coágulos. En la foto más pequeña vemos como la vena está totalmente irregular con algunas manchas blanquecinas, esos son los coágulos, donde no pasa el contraste. Hemos hecho la aspiración. Como repito, con todos estos dispositivos que hoy en día poseemos, nosotros podemos escoger cuál es el que más le va a convenir al paciente y en este caso, pues el éxito es mejor así. Hemos tenido que sacar todos esos coágulos allí en imagen y el resultado final es que la pierna está bastante, el miembro superior está bastante recuperado. Bien, eso es cuanto puedo resumir en cuanto a lo que estamos trabajando en trombosis venosa. Entiéndase que quien está frente a ustedes es solamente parte de un equipo de trabajo, quienes nos venimos capacitando continuamente, quienes venimos siempre a la vanguardia con todos los dispositivos y avances que hay para poder tratar estas patologías, porque lo más importante es ofrecer resultados satisfactorios a nuestros pacientes, resolver su problema y darles una condición de vida mucho mejor que la que podrían tener estando solamente anticoagulados. Muchísimas gracias, espero haya estado todo claro y si hubiesen preguntas estoy acá ansioso por leerlas y poder responderlas. Bien, nuestra primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre trombosis y embolia pulmonar? Bueno, aquí estamos hablando de términos bastante médicos. Trombosis y embolia son términos médicos. Ambos se refieren a coágulos. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente el trombo es el coágulo que se ha formado o que se encuentra en el lugar donde se ha formado. Es decir, si yo formo un coágulo que está en mi miembro inferior y lo encuentro en ese lugar, ese es un trombo. Pero si este coágulo se ha desprendido y yo lo encuentro de repente en la cava, o lo encuentro en el corazón, o lo encuentro en la arteria pulmonar, eso es un émbolo. Entonces, ¿qué es un émbolo? Simplemente un fragmento de trombo que se ha desprendido y ha sido disparado a otro lugar del cuerpo. ¿Ok? La segunda pregunta me dice, ¿qué tan bueno es hacerse tratamiento con láser para las varices? Bueno, ese no es el tema central en discusión hoy, pero podríamos decir que el tratamiento láser es bastante bueno, ¿no? Hay una serie de estudios que pueden demostrar su efectividad y podríamos resumirlo en que entre los diferentes tratamientos que existen no hay mucha diferencia en efectividad y todos son bastante buenos con un éxito mayor al 80%. La siguiente pregunta nos dice, mi mamá tiene insuficiencia venosa severa, pero en su Doppler no decía trombosis. Ahora se le está adormeciendo la pierna y siente que sus nervios se estrujan y le dificulta caminar. Yo tendría algunas preguntas más antes de dar una opinión sobre este caso. Sería bueno que nos visiten, ¿no? Estamos en la Torre A, en el piso 4 y gustosos podemos terminar de evaluar el caso porque me está refiriendo a algunas molestias de tipo neurológico, entonces sería bueno hacerle una evaluación completa desde el punto de vista vascular para descartar que sus molestias sean realmente a consecuencia de la patología venosa que enfrenta o si estamos frente a otra patología asociada de tipo neurológico. ¿Qué examen diagnostica la trombosis venosa? Bueno, el diagnóstico de trombosis venosa
durante mi formación y en los libros se encuentran algunos exámenes muy bonitos, ¿no? Como el signo de Hoffman, los cuales nos permiten a nosotros clínicamente hacer la evaluación de la trombosis venosa. Pero básicamente la trombosis venosa hoy en día se diagnostica por ecografía. Una ecografía Doppler hecha por el especialista adecuado nos debe dar un muy buen diagnóstico. Entonces, en trombosis venosa, el diagnóstico no es todo. Tenemos que saber, primero, ¿hay o no hay trombosis venosa? Y segundo, tenemos que saber dónde está esa trombosis venosa, porque como les dije, puede estar en una vena del músculo gemelo. Eso es para antiinflamatorio, no necesita mayor tratamiento. Puede estar en la vena poplitea. Es para anticoagulación, tiene bajo riesgo de dar molestias. Puede estar trombosada la vena ilíaca. Tiene que ir a cirugía a la brevedad porque hay que sacar esos coágulos, ¿no? Entonces puede estar en la vena safena, que es una vena externa, no es trombosis venosa profunda, sino trombosis venosa superficial. Hay que ver cómo se tiene que manejar eso. Entonces, el diagnóstico de trombosis venosa no termina con decir hay trombosis venosa. Tenemos que saber ubicación, extensión y características del paciente. Porque, por ejemplo, yo puedo tener trombosis venosa también en un paciente de 89 años que ha tenido un derrame cerebral, que está tomando algunos medicamentos que son complicados de retirar. Entonces, es mucho más riesgoso ofrecerle una cirugía. En ese caso tendríamos que ver otro tipo de manejo. La evaluación no se limita solo a la ecografía, se limita también a ver al paciente y es por eso la importancia que para el diagnóstico y planteamiento del tratamiento debe haber la evaluación, primero, ecográfica y segundo, del especialista, ¿no? La opinión del cardiovascular va a definir lo que se va a hacer en adelante. Mi pregunta es sobre qué medicamentos aparte del amlodipino pueden hinchar los pies. Bueno, hay una familia de medicamentos antihipertensivos que pueden producir hinchazón en los pies, pero créanme que no es lo más frecuente. Usualmente la hinchazón de pies o el edema en pies por medicamentos suele ser un diagnóstico de descarte, ¿no? O sea, viene el paciente con hinchazón en los pies, entonces nosotros estamos obligados a descartar que no haya patología cardíaca, estamos obligados a descartar que no haya patología renal, que sus albúminas sean buenas, que no haya problema obstructivo en la pelvis, tenemos que descartar que no haya linfedema, obviamente descartar que no haya trombosis. Si finalmente descartamos todo, nada nos sale positivo, entonces solamente en ese caso, solamente allí asumiremos que es por el medicamento. En ese caso, el paciente vuelve con su cardiólogo y su cardiólogo replantea su tratamiento antihipertensivo. Pero vuelvo a repetirlo, ese es un diagnóstico de descarte, no es una primera opción diagnóstica. ¿Qué secuelas me puede dejar la trombosis venosa profunda? Tengo 60 años. Bueno, por la edad es una paciente cuasi joven para nosotros. Vuelvo a repetir, esta especialidad es una especialidad donde nuestros pacientes en media tienen 70 años. Entonces vemos pacientes con bastantes años. Entonces 60 años es un paciente, digamos, joven porque usualmente tiene mucha reserva cardíaca y porque cualquier procedimiento que nosotros podamos ofrecer son bastante bien tolerados. Entonces, ¿qué secuelas le puede dejar una trombosis venosa profunda? Bueno, mostré una lámina al respecto. Quizás la embolia pulmonar, como les mencioné, sea la menos frecuente, la más riesgosa sí, pero la menos frecuente. Pero lo que sí es más frecuente es que el paciente me haga claudicación venosa, ¿no? Que me haga edema en las piernas, que me haga dolor en las piernas al caminar. Sin embargo, como vuelvo a mencionarlo, necesitaría más datos para poder precisar la respuesta en esta pregunta. Necesitaría ver, por ejemplo, qué tan antigua es su trombosis, qué tan extensa está, con qué sintomatología está actualmente, para de acuerdo a eso definir qué tratamiento pueda llevar el caso, porque de lo contrario las respuestas son solamente generalidades. Hola, tengo 47 años y me están tratando por una trombosis pulmonar derecha. Estoy tomando el Iquis. Me han dicho que no puedo tener relaciones sexuales. ¿Es correcto, doctor? Tendríamos que leer con más calma esto. Tiene 47 años, es un paciente, desconozco el sexo, es un paciente joven. Me están tratando por trombosis pulmonar. La primera pregunta sería ¿por qué un paciente joven tiene trombosis pulmonar? ¿No? Mi segunda pregunta sería ¿desde cuándo o cuándo tuvo trombosis pulmonar? Mi tercera pregunta sería ¿qué se trombosó realmente? ¿Una ramita, toda la arteria? Si es una trombosis pequeña,
qué sintomatología ha quedado, se ha compensado totalmente, ¿no? Volvemos a la primera pregunta, ¿por qué se trombosó? Porque ¿cuál es el riesgo de que este paciente me vuelva a hacer una trombosis, ¿no? Una mucho más severa, ¿no? Y me han dicho que no puedo tener relaciones sexuales. Desconozco la razón por la que le han dicho eso, ¿no? Desconozco la razón, no sería la primera recomendación que se le daría, ¿no? Habría que hacer quizás más preguntas, como repito, la evaluación amerita repreguntar algunas cosas porque hay mucha información que falta, pero no sería el consejo de entrada. ¿Adormecimiento y calambres continuos son signos de trombosis? No. Adormecimiento y calambres continuos usualmente va más de la mano con insuficiencia venosa, ¿no? ¿La insuficiencia venosa puede producir trombosis? Sí. Pero que la trombosis comience con adormecimiento y calambres, no. Lo más usual, como mencionamos inicialmente, es que una de las extremidades se hinche de golpe, ¿no? Pasamos un evento, como mencioné el ejemplo de este caso, viajó 11 horas en avión, luego de eso la pierna se hinchó, ¿no? Me tomé un bus, me fui, qué sé yo, 8 horas a Trujillo o 12 horas a Chiclayo y la pierna llegó hinchada. Puede haberse trombosado. Me hice una fractura, estuve en cama 2 semanas. Cuando comencé a caminar, me están rehabilitando, la pierna está muy hinchada. Entonces, la hinchazón es el primer signo. Lo segundo es que esto usualmente es doloroso, hay bastante malestar de parte del paciente. Pero adormecimiento y calambres no son signos de entrada. Son quizás signos secuelares, pero de comienzo no. ¿Se puede poner un vendaje compresivo a una paciente que tiene trombosis venosa profunda? Sí, sí se puede. ¿Por qué? Porque la compresión está demostrado que es un factor que favorece el drenaje del miembro inferior. Entonces, al favorecer el drenaje, hace que la sangre ya verá por dónde, pero la sangre avance. Están igual, no sé si ustedes han visto en alguna vez estos videos de los terminales del tren en los países asiáticos, donde la gente trata de entrar y ya no entra más gente, y luego viene alguien por atrás y empuja a la gente y los empuja para que todos queden dentro del tren antes de cerrar la puerta. Esto es exactamente lo mismo. Los vendajes compresivos o las medias elásticas o el tratamiento elastocompresivo en general son tratamientos que pues nos permite ordeñar la pierna, hacer que por compresión externa el líquido suba. Ya verá por dónde sube, pero el hecho es que suba y la pierna quede aliviada, ¿sí? Favorece el tratamiento. Sin embargo, para poner el vendaje hay que tener en cuenta dos cosas. Primero es que esa piel con sistemas compresivos va a tender a resecarse, así que siempre es recomendable usar cremas hidratantes. Y en segundo lugar es que hay que ver que la piel no haga reacción a la compresión, porque puede tranquilamente producirnos algunas lesiones como ampollitas o un rash, y pues tenemos un nuevo problema sobre el problema inicial que ya estamos acarreando. Doctor, estoy tomando Rivaroxaban y últimamente me he sentido mareado. ¿Qué podría ser? ¿Y por qué está tomando Rivaroxaban, ¿no? Necesitaría saber primero cuál ha sido la indicación para darle el Rivaroxaban. Porque si es un problema, digamos, de índole de irrigación del cerebro, eso podría estar explicado por el problema de base. Difícilmente el Rivaroxaban le va a producir los mareos, ¿no? Debe haber otra causa. Pero como repito, necesitamos ampliar la evaluación del caso. Esto no se va a poder responder de manera muy abierta. Fui diagnosticado con TBP a nivel de la vena poplitea. Estoy anticoagulado con Rivaroxaban, bueno, el Xarelto. ¿Qué tipo de media de compresión es buena para mi caso hasta la rodilla? Bueno, la medida de compresión que le corresponde y que les corresponde a todos los casos es hasta la rodilla. Medias más largas de verdad no tienen mucho mayor beneficio. Una trombosis hasta vena poplitea, creo que lo mencioné durante las láminas, sí es un tipo de trombosis que puede aún manejarse con anticoagulación, porque los sistemas de aspiración no suelen abordar muy bien la poplitea. Son mucho mejores cuando tenemos que trabajar venas femorales que están en el muslo o sobre la rodilla, o venas ilíacas que están en la pelvis, ¿no? Ese es el objetivo de nuestros tratamientos, las trombosis de alto riesgo de embolia y que severamente alteran el drenaje venoso del miembro inferior. La trombosis poplitea no tiene mucha sintomatología o es una sintomatología que rápidamente desaparece, es una trombosis con bajo riesgo de embolia, entonces en estos casos sí podría plantearse únicamente tratamiento médico. No, allí me parece que
la indicación del anticoagulante aún sigue siendo bastante competente. Creo que esta ya la vimos, o vimos. Si tengo insuficiencia venosa crónica, ¿cuántas horas debo usar medias de compresión? Ajá. Si tiene trombosis, si tiene insuficiencia venosa, lo que se recomienda es que la media de compresión se use a lo largo del día. Inmediatamente uno después de levantarse y bueno, asearse, se coloca su media. La media debe estar todo el día y alrededor de las 5 o 6 de la tarde, cuando uno ya esté en casa, se la retire, ¿no? Eso es lo ideal. Personalmente lo que yo recomiendo es que lo usen el tiempo que lo toleren hasta que vaya haciéndose la costumbre. Evitar hacerlo de manera forzada, porque muchos de los pacientes es muy frecuente ver el abandono del tratamiento de la media, lo cual está bastante mal, porque la media es el mejor tratamiento que tenemos para patología venosa. Pero ciertamente, pues, o sea, si me levanto con la hora, y no lo digo por mis pacientes, también lo digo por mí, porque algunas veces me pasa, me levanto con la hora, tengo que salir rápido, pues ponerse la media compresiva no es tan rápido. Entonces, ya son días que obviamos el tratamiento. Sobre esto hay que estar cambiándolas cada cierto tiempo. Obviamente no se puede tener un solo par, el costo de las medias. Hay una serie de factores que los pacientes comentan en la consulta o tratan de evitar mencionar, pero por una u otra razón los pacientes difícilmente se adhieren a la media. Sin embargo, el consejo de la especialidad siempre sería: usen la media, porque la media es el mejor tratamiento que tenemos. Me gustaría saber si luego de 2 meses de haberme dado una trombosis venosa en la pierna izquierda, yo puedo utilizar fajas. Me gustaría saber por qué quiere usar faja, pero en general yo le diría que el peor consejo que se le puede dar es utilice faja, porque al utilizar faja, que entiendo las fajas son abdominales, va a aumentar la presión sobre el abdomen. Entonces, al aumentar la presión sobre el abdomen, va a hacer que el drenaje de los miembros inferiores sea más difícil. Aquí finalmente hay algo que quisiera resaltar aprovechando esta pregunta. Ya tiene 2 meses su trombosis venosa. Una trombosis venosa es potencialmente tratable dentro de los 15 a 21 días de haberse dado, ¿no? Tiempo en el cual el coágulo aún está fresco y puede ser removido. Conforme va pasando el tiempo, el éxito del tratamiento va disminuyendo. Y ya pasadas las 3 semanas, el tratamiento endovascular, el que les estoy mostrando, puede no ser efectivo, ¿no? Una trombosis de 2 meses, por ejemplo, me gustaría poder ofrecerle algo más, pero no se le puede ofrecer nada más. Esa vena, ese coágulo ya está pegado, ya no tiene sentido hacerle tratamiento endovascular. Entonces esa paciente debe ir a tratamiento con anticoagulación, debe ir a tratamiento de repente con algún venotónico para mejorar el drenaje venoso, y lo que sí debería hacer es usar medias compresivas, pero en este caso las fajas estarían prácticamente contraindicadas. ¿Un médico internista puede evaluar una operación de pierna por trombosis? A ver, las especialidades, cada especialidad tiene su área de acción, ¿no? Entonces el médico internista puede evaluar el caso. Incluso algunos son bastante eficientes y pueden plantear el diagnóstico, completar el estudio diagnóstico y todo ello. Y pueden obviamente manejar la anticoagulación y seguir la anticoagulación. Pero quien les puede indicar la cirugía es un cirujano, ¿sí? La indicación quirúrgica es potestad del cirujano, porque como les estoy contando, no a todos se les indica la misma cirugía, a todos no se les hace lo mismo, no a todos se les hace la cirugía con los mismos dispositivos. Hay diferentes tipos de filtro de vena cava, los tenemos que escoger según el caso. A veces son condiciones anatómicas, a veces son condiciones de retiro, si va a quedar permanentemente. Entonces hay una serie de factores que hay que tener en cuenta. ¿Con qué lo voy a aspirar? ¿Lo voy a aspirar este caso sí o no? Si lo aspiro, ¿lo voy a hacer con Angiojet o lo voy a hacer con Índigo? ¿No? Entonces hay decisiones que tomar y no todos los dispositivos, como les mencioné, funcionan igual. Ninguno es mejor que otro, simplemente cada uno tiene un uso más preciso. Entonces la evaluación para la cirugía la tiene que hacer el cirujano cardiovascular. Listo. Tenemos una interminable fila de preguntas, pero creo que el tiempo nos está ganando. Les agradezco mucho por su atención. Trataré en los siguientes días de responder las preguntas en la página de Facebook para tratar de dejar satisfechos a todos quienes nos han acompañado.
Finalmente, si tienen mayores dudas o quieren mayores precisiones sobre sus casos en particular, por favor, visítennos. Estamos en la Torre A, en el piso 4, consultorio de cardiovascular de la clínica Ricardo Palma. Muchísimas gracias y estamos a sus órdenes.